Hola, ¿cómo están? Aquí con mucho eco, casi en una biblioteca, casi como si estuviéramos en la Palafoxiana, pero no, solo tengo un fondo de pantalla. Sin embargo, me da mucho gusto coincidir con ustedes nuevamente. El día de hoy quiero tocar un tema sumamente relevante, el de las rebeliones indígenas, y es que muchos tratadistas afirman, mucha gente afirma, que si bien es cierto que la conquista se produce el 13 de agosto de 1521 con la derrota de la Gran Tenochtitlan, eh, lo cierto es que eh, pasaron muchos años sin que los pueblos originarios realmente hayan sido reducidos o eliminados. De hecho, muchos de los pueblos originarios del centro y norte del país se mantuvieron en pie de guerra, en pie de lucha en contra de las fuerzas castellanas que llegaron desde el otro lado del mundo. Como sea, el día de hoy el tema pues va a tratar de identificar cuáles fueron estas insurgencias, estas rebeliones que se empezaron a gestar desde el siglo XVI y que se fueron prolongando de acuerdo a los siglos, a las décadas, que vamos a ir tratando de fechar de acuerdo a cada una de las categorías que a partir de este video quiero pues generar un antecedente. En el año de 1529, Nuño de Beltrán, o Nuño Beltrán de Guzmán, quien fuera también presidente de la Real Audiencia de la Nueva España, inició una expedición hacia el noroeste, recorriendo los actuales territorios de Jalisco y Sinaloa. Las exploraciones fueron realizadas de forma privada, sin mandamiento de la corona. Hay que recordar que si bien es cierto que una parte de las campañas fue financiada directamente por la corona, a partir de las capitulaciones del año 1499, muchas de las campañas que se dieron en el nuevo continente o al menos en el nuevo mundo a los ojos de los europeos, pues ya se dieron de acuerdo al financiamiento privado, es decir, existió una iniciativa, si pudiéramos compararla, si pudiéramos hacer una analogía, sería como si hubiera privatizado las campañas de descubrimiento y conquista. Pues eso sucedió a partir de 1499. Buena parte de todas esas expediciones, esas aventuras que se dieron en Centroamérica, en la selva, en las montañas, pues se dieron de acuerdo a iniciativa privada, ¿no? Fue el pecunio, los recursos de cada uno de esos almirantes, de cada uno de esos capitanes, que fueron ingresando cada vez eh, más adentro. Los castellanos en general tenían la noción de que más allá del territorio que conocemos como Zacatecas era tierra adentro. Entonces, imagínense, siempre existió como esa necesidad o esa hambre de romper la distancia. Imagínense cuántos siglos tardaron los castellanos en poder encontrar esta parte del mundo, y he de decirles que también tardaron muchos años en poder internarse más al territorio. Como sea, en 1529 Nuño Beltrán de Guzmán hizo lo propio y se adentró en el territorio que hoy conocemos como Jalisco. Estas exploraciones, como yo lo mencioné, fueron realizadas directamente con recursos que estos expedicionarios, principalmente Nuño Beltrán, tenían. El propósito de esta campaña o de esta gran aventura era doblegar a los indígenas, capturando a los más que se pudieran y apropiarse, literalmente, apropiarse de sus cosechas y su territorio. Tal y como había sucedido ya en otros territorios purépechas, gobernados por Tan Xuan Tzunchincha, una especie de tlatoani que tuvieron los purépechas y que coincide temporalmente con la llegada de los castellanos y la rendición de la Gran Tenochtitlán. Eh, Tan, Tancaxuan Tzintzitza es el nombre correcto de este gran jefe purépecha, quien por cierto fue torturado y ejecutado por las propias fuerzas de Guzmán. La hueste de este conquistador castellano se integró por 150 soldados a caballo y cerca de 8,000 mexicanos, entre los cuales vamos a destacar una presencia importante de indígenas nahuas, otomíes, texcaltecas y finalmente totonacos. Además, contaba dentro de este equipamiento dispuesto para poder llegar hasta el territorio de Jalisco, con cerca de 60 ballestas, 50 escopetas, 12 cañones y un capital de 10,000 pesos que tomó directamente de las cajas reales. Estas incursiones fueron recurrentes en las que antes se llamaban tierras chichimecas,
Y fueron acumulando un gran resentimiento por parte de todos los indígenas que iban siendo invadidos. Estos indígenas fueron obligados a replegarse y resultaron víctimas pues de un aniquilamiento sistemático por parte de estos conquistadores. No podemos hablar de una guerra justa, podemos hablar de una dinámica totalmente diferente a la que siguieron otros conquistadores e incluso otras campañas en el mismo territorio que actualmente es México. Esta fue una marcha y conquista y destrucción y aniquilamiento sistemático. Pues bueno, muchos de los pueblos que en ese entonces de forma genérica fueron llamados chichimecas acumulan resentimiento y bueno, van a empezar a crear dentro de su corazón una... Eh, un sentimiento de aversión, de repulsión absoluta a la causa europea y finalmente, pues como lo diré más adelante, generar una eventual insurgencia. Estas heridas infligidas a los pueblos originarios fueron tan profundas que de manera desencarnada, poco más de una década posterior, eh, pues terminaron degenerando en una rebelión significativa que terminó alertando a la corona y finalmente a todas las autoridades administrativas del virreinato. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue en un territorio que fue tan reducido, tan conquistado, tan golpeado? Bueno, el lienzo de Tlaxcala rememoró en algunos de sus pasajes el proceso colonizador en los que se vio envuelto Nuño de Guzmán o Nuño Guzmán. Literalmente en el lienzo se redactó lo siguiente: la conquista rebasó el dominio de lo material, pérdida de la fortuna, vida y tierra, y trascendió al campo espiritual, despojando a toda una raza de su propia dignidad, tornando en polvo a sus plebeyos, en esclavos a sus reyes, en nigromantes a sus sacerdotes, recuerden que nigromante es hechicero, y en demonios a sus númenes. Númenes vamos a darlo en equivalencia como Dios. La corona apostó a una sinergia civil y espiritual al efectuar los múltiples campamentos, aventuras, expediciones en los que finalmente los territorios hostiles fueron invadidos, penetrados. Esto significó que cada guarnición en campaña se hiciera acompañar de clérigos, de un sinfín de clérigos y soldados que no solo garantizaran la posesión material y belicosa del territorio, sino también la tenencia espiritual de las almas que iban alcanzando, de las que finalmente se respetaba, porque había también muchas almas que habían sido redimidas por el uso de la fuerza. En ese tenor, Nuño Beltrán de Guzmán incorporó a sus filas a franciscanos, quienes detentaron la gran responsabilidad de cristianizar a caciques, persuadir a todos los naturales. Recordemos que la palabra natural se asocia también a la de pueblo indígena, originario. Eh, y esta imposición pues fue llevar la fe, la cristiandad de manera pacífica y de alguna manera animarlos a repoblar sus lugares de origen. Luego de que cayera la Gran Tenochtitlán, las campañas expedicionarias apuntaron a los confines pues más remotos eh, y en los cuales existió también mayor influencia tributaria por parte del Imperio Mexica. Esto es tanto el norte de lo que actualmente llamamos México como el sur, prácticamente hasta Nicaragua y Costa Rica. En las lejanas tierras chichimecas, que ya también mencioné, las cuales fueron así denominadas de forma genérica, esto desde la época náhuatl, dado que a sus habitantes se les asociaba con costumbres muy primitivas, muy salvajes, y además también se les asociaba con un color de piel muy rojo, a lo cual pues nos va a quizá remitir directamente a los pueblos tepehuanos o rarámuris que se encuentran en ciertas partes del norte, noroccidente, sobre todo en el estado de Chihuahua, Durango, Sonora. Si vemos también a los pueblos seris, conchos y en fin, toda la gran diversidad
étnica que ahí habita. Bueno, además de que eran pueblos que no desarrollaban y ciudades e infraestructura como lo hicieron los mexicas, eran pueblos que aparentemente eran nómadas y errantes e iban moviéndose de acuerdo a las estaciones del año en distintas zonas del norte del territorio. Se les consideraba por ello salvajes y además gente roja. Eh, el, un ser típico para la diversidad o cosmogonía de los pueblos originarios mexicas. El rojo y el animal que es rojo usualmente es el perro. Y perro en agua se dice chichi, en náhuatl se dice chichi. Entonces, chichimeca meca es gente, gente perro, gente roja. Es una descripción hasta cierto punto muy reveladora de lo que los propios pueblos del centro del país asumían o consideraban por parte de los pueblos del norte, ¿no? Gente o que bien tenían el mismo color que los xoloscuincles o que los perros sin pelo que habitaban en la zona, o bien por sus costumbres, por sus hábitos. En fin, en estas lejanas tierras chichimecas iniciaba formalmente la gran región aridoamericana, grandes valles, grandes estepas en las que habitaron pues muchos grupos humanos que se fueron asentando de manera nómada, y digo asentando porque como sabemos la característica fundamental de los nómadas es su movilidad continua y se asentaban de acuerdo a las estaciones del año. Se replegaban eventualmente ante las incursiones de los mexicas y posteriormente las de los conquistadores, pero eran altamente receptivos y muy, muy adaptables, resilientes, a tal grado que poco a poco estos pueblos chichimecas, que insisto, es una denominación genérica para conchos, yaquis, rarámuris, seris, tepehuanos y demás pueblos que habitaron en el norte, pues también lograron aprender a utilizar armas de fuego, a cabalgar a caballo, en fin, también los apaches presentes en el estado de Chihuahua. Esta constante actividad de encuentro, desencuentro, enfrentamiento, huida, desgastó muchísimo la paciencia de los conquistadores, eh, los cuales en algún momento de la historia, sobre todo en la época de los Habsburgo, bueno, terminan renunciando a mantener las campañas de conquista. Eh, Sin embargo, pues eso no significa que gente como Nuño Beltrán de Guzmán renunciaron definitivamente a hacer esta gran escena, ¿no? Esta gran escena histórica donde hayan eh, pues conquistado o reducido la mayor cantidad de pueblos posibles en el norte del país. De hecho, él lo intentó y, y, y dejó presencia latente en los estados de Jalisco y Sinaloa sobre estos pueblos europeos, ¿no? Por eso vamos a ver ciudades como mucho mejor trazadas y construidas, sobre todo en Jalisco, lo que era la antigua Nueva Galicia, y también en Sinaloa, sobre todo en la costa, en Mazatlán y un poco también en Culiacán, sobre todo en Mazatlán, que es donde vamos a encontrar una buena beta de desarrollo. Eh, Estas constantes escaramuzas también desgastaron a los indígenas que habitaban en las zonas. Entonces, estos indígenas, para no verse eh, pues tan adelgazados en su capacidad defensiva, se agruparon en distintos bandos, los cuales no solo se ocuparon de resistir los embates de los conquistadores, sino también de contraatacar. Fue el caso concreto de los habitantes de las regiones de Coina, Nochistlán, Jalisco, Itzatlán, Acatic, Mazatlán, Jalpa, Tepestaque, Juchipila y finalmente Jaltenango. Uno de los primeros en incursionar en los suelos del norte fue el capitán Pedro Almández Chirino. Bueno, Almández no, Alméndez Chirino, quien en el año de 1531 recorrió valles, cañadas, montañas, todo lo que tuvo enfrente de él. Eh, y poco a poco todos los territorios que él iba registrando para su cartografía, finalmente son denominados lo que llamamos Jalisco, anteriormente Nueva Galicia. Nadie le advirtió a este capitán Pedro Alméndez Chirinos, eh, y tampoco le advirtieron a los conquistadores venideros que el control de lo que es Jalisco hoy día, así como todos los territorios circundantes, Nayarit, Colima,
pues van a cobrar más vidas europeas que la propia campaña de rendición y reducción de la Gran Tenochtitlán resultó. Y es que la gente en Jalisco, Colima, Nayarit, Sinaloa va a mostrar una fiera resistencia, eh, una gran capacidad para aprender las estrategias de guerra europeas y en parte también una excelente planeación para organizar ataques y posteriormente instalarse en posiciones muy estratégicas para la defensiva. Esto, sin duda, hace que tengamos en una consideración diferente al capitán Nuño Beltrán de Guzmán, y es que siendo así, un pueblo tan hostil, bandos tan hostiles, los que habitaron pues todas las montañas, valles y cañadas, pues Nuño Guzmán aparentemente no tenía otra opción que desafiarlos en lo más profundo y arrebatarles los enclaves de los cuales ya se habían apropiado. La rebelión de los naturales del norte fue inevitable para los conquistadores. Esta destrucción emprendida por Guzmán fue el derrotero. En el año 1541 se alcanza la cúspide de la guerra, a la que se le conoció como Guerra del Mixtón. Yo les ruego que se documenten al respecto, lean sobre la Guerra del Mixtón, llamada así por el peñón usado por los indígenas como fuerte y centro de operaciones frente a los constantes embates que las propias fuerzas europeas pues iban ejercitando. Este episodio de la historia representa sin duda la primera respuesta a todos los maltratos y vejaciones sufridas por las tribus, a las tribus de los pueblos originarios, que de manera pues bastante reiterada, pues iban sufriendo, ¿no? Siendo esto apenas un indicio de lo que serían pues los siguientes 50 años de la historia de la relación Occidente con conquistadores europeos. La conciencia de todos estos pueblos indómitos fue enriqueciéndose exponencialmente conforme el movimiento de insurgencia avanzaba, percatándose de la profunda avaricia de Guzmán y además de todos los secuaces que le rodeaban, además de las injusticias y la violencia que les caracterizó a todos estos sujetos. En virtud de ello, los Kashkanes, quienes eran de origen chichimeca, insisto, palabra genérica, y se avecindaban en los territorios de Aguascalientes, Jalisco y Zacatecas, comenzaron a tener un protagonismo sin igual respecto a la participación de estos maravillosos sujetos. Phil Wigner mencionaba: los Kashkanes han sido tratados en la historia de la Nueva España y de Nueva Galicia como los principales y más dramáticos actores de la rebelión y de la última fase de la Guerra del Mixtón. De hecho, la mencionada rebelión se confunde con la Guerra del Mixtón, o bien ambos eventos se comprimen uno a otro, enfocado en la zona kashkana. La segunda y última batalla del Mixtón o del Mixtón frecuentemente es tratada como si hubiera sido la guerra más grande de la historia, o bien una de las rebeliones más dolorosas que sufrieron los propios españoles. Philip Powell identificó como primera rebelión en el noroeste de la Nueva España un levantamiento que hicieron los indígenas de Aguacatlán en 1532. Las zonas de conflicto fueron extendiéndose paulatinamente desde el actual estado de Querétaro hacia la Mesa del Norte, ¿no?, la parte central del norte, y la Sierra Madre Occidental. En ese mismo año, los Kashkanes se alzaron en armas en Nochistlán para posteriormente, y aliados con otros pueblos, atacar lo que fue conocido como Compostela, Querétaro. Las huestes aborígenes estaban integradas por diversas tribus, entre las cuales vamos a encontrar cuacanos, tecochines, tecuales, cascanes, totorames, etc. Los enfrentamientos sostenidos entre indígenas e invasores en el periodo comprendido entre el 41 y el 42 fueron los más representativos, y sus efectos se prolongaron pese a ser sofocados en su eje medular en lo que hoy llamamos la Guerra del Mixtón. Como algunas de las fuentes de la época sugieren y relataron, dicho pasaje histórico destacó por la Crónica Miscelánea de la Santa Provincia de Jalisco, que fue escrita por Fray Antonio Tello en el año de 1653. Y además las propias crónicas del virrey
don Antonio de Mendoza, que recordemos fue el primer virrey que tuvo la Nueva España, quien sofocó personalmente la rebelión en el año de 1541 y que terminó ya definitivamente en el año de 1542. Pese a las vejaciones que padecieron tanto los naturales como los conquistadores, las crónicas siempre van a advertir eh, y van a coincidir en que el demonio fue el gran responsable de la guerra de Chichimeca en contra de los conquistadores, pues este supuestamente engañó a los indios durante un mitote. Un mitote es una celebración pagana, es una expresión genérica para advertir cualquier fiesta que no sea cristiana, que no sea católica, se le llama mitote, que se celebró en la propia Sierra Occidental, en un sitio llamado Tlaxcoringa o Tlaxicalcingo, dentro de la encomienda de don Juan Arce. Tello advirtió que el demonio se les aparece a los indígenas en este mitote y con una serie de artimañas hábilmente asusó a los indígenas diciendo lo siguiente: entren en batalla contra los españoles, que estando en ella vendrá un viento, se los llevará a la tierra con gran polvareda y que no habrá de quedar ningún español con vida. Y estos celebraban con grandes bailes y borracheras. Es decir, el demonio se les aparece a estos pueblos en Tlaxicalcingo, les dice que si se enfrentan con los españoles les van a ganar, el propio diablo va a levantar polvo y viento para que se mueran todos, y bueno, finalmente esto los empodera y hace que se organicen. Mario Arturo Palacios Díaz advirtió que esta hipótesis sostenida por Fray Antonio Tello, al documentarlo en el año de 1653 y a lo que el propio virrey Antonio de Mendoza dijo, también puede basarse en la otrora afirmación popular respecto a que el encomendero Juan Arce fue asesinado y canibalizado por los propios indígenas, se lo comieron vivo, hecho que asociaron los cronistas a un acto demoníaco irrefutable. Lo cierto es que, pues, digan que fue el demonio, o digan que fue un aquelarre, o que fue un mitote, o que fuera cualquier otro acto pagano, pues no es muy complicado saber que esto iba a terminar sucediendo, dado que los propios pueblos originarios habían experimentado grandes tragedias y era cosa de tiempo de que se pudieran organizar en bandos o en conjunto y poder reducir así a las fuerzas europeas. Bueno, pues esta es la primera parte de algo que les comparto. Espero que la hayan disfrutado mucho. Después la seguiremos revisando. Cuídense.